Hi Deb, el día de hoy estaremos hablando de SQLite. Te daré una introducción completa acerca de este motor de base de datos. Ahora, ¿por qué usar SQLite? Una de las principales características es que está siendo usado eh, alrededor del mundo. También SQLite se encuentra alojado en muchísimos dispositivos móviles, computadoras y ese tipo de aplicaciones que usan las personas día a día. También SQLite es una base de datos de tipo archivo que es estable y que es multiplataforma. Ahora, ¿qué es en sí SQLite? SQLite es simplemente una librería de lenguaje de programación C eh, que nos ayuda a tener un motor de base de datos para poder hacer consultas SQL. La última versión que se encuentra en el mercado es la versión número 3. Eh, Podrías estar viendo este video en el futuro y tal vez podría estar en otra versión, pero la versión actual es la versión número 3. Te daré algunas sugerencias de uso para esta base de datos. Por ejemplo, si necesitas una pequeña base que guarde información y estás en este mundo del Internet de las cosas, una buena opción sería SQLite, ya que es utilizada en muchos dispositivos electrónicos como los smartphones. También si tienes que crear una aplicación de tipo archivo que va a estar escribiendo en archivos como XML, JSON o, o CSV, podrías utilizar este motor de base de datos. En el caso de que necesites crear un sitio web que necesita almacenar información de manera permanente y necesitas una base de datos, y en el caso de que tengas un sitio tal vez que sea eh, pequeño, que necesita guardar información, pero no es extensa, sino que puede ser un sitio mediano, podrías utilizar SQLite. También si necesitas un reemplazo a una base de datos compleja, como SQL Server, por ejemplo, o Postgres, puedes utilizar SQLite para hacer demostraciones si creaste algún aplicativo o necesitas hacer pruebas con algún tipo de información. Bien, ahora estaremos hablando de las principales características de SQLite. Una de sus características son las transacciones serializables. Esto nos permite a que cuando haya problemas con el sistema, por ejemplo, del dispositivo que está usando esta base de datos, puede ser un teléfono o un servidor o lo que sea, y hay un crash. Un crash es la famosa pantalla azul de Windows. SQLite nos asegura que la información va a permanecer intacta, incluso si hay cortes de energía. Imagínate que a tu celular se le acabó la batería o algo, tu base de datos va a permanecer intacta sin ningún problema. También no necesitas configurar nada para poder usar esta base de datos. Tampoco no necesitas instalar nada antes de usarla. Hay ciertas bases de datos que necesitas instalar ciertos programas para poder utilizarlas. Y esto da hincapié que tampoco se necesite de un administrador que cree, por ejemplo, perfiles de acceso a usuarios para instancias de base de datos. Esto te permite trabajar de una manera más rápida y sencilla, ya que dentro del core de SQLite no existe, ¿verdad? Esto de gestión de usuarios, o sea que si tú quisieras crear un usuario para poder ingresar a esta base de datos, no es posible, ya que no hay archivos de configuración de ningún tipo. Por ejemplo, imagínate que tú a futuro necesites como protección a tu base de datos y quieras usar un usuario y contraseña.
Si SQLite fuera una persona, estaría viendo de esa manera. Como te explicaba en la sección anterior, SQLite no tiene archivos de configuración y eso incluye archivos de configuración de usuario, administradores, de instancias y todo este tipo de cosas que manejan las bases de datos grandes. Así que podrías verlo como una ventaja o desventaja. Eso depende del uso que le vas a dar a esta base de datos. Bien, también déjame decirte que SQLite soporta todas las características de SQL. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual que las bases de datos grandes, yo puedo crear tablas, índices, triggers, vistas y cualquier tipo de declaración SQL que esté usando, por ejemplo, una base de datos como Postgres. También puedes crear múltiples bases de datos usando una sola conexión a través de SQLite. Bien, SQLite, a pesar de que es pequeña, tanto en tamaño y también porque va esta palabra light dentro de su nombre, eso no significa que no tenga todas las grandes características que tiene un motor de base de datos grande. Por ejemplo, si recuerdas la película de Hombres de Negro, cuando a Will Smith, a J, le dan su arma, él pensaba que por el tamaño no era como poderosa, pero cuando él aprieta el gatillo, se da cuenta del poder que había en esa arma. Entonces, lo mismo te digo al momento de usar SQLite. Tal vez puedes ver que las características, por eso es la palabra light y también porque no es utilizada comúnmente en grandes aplicaciones, no significa que no tenga todo ese poder de un motor de base de datos grande. Bien, otra de las grandes ventajas que tiene SQLite es que solo necesitas crear un solo archivo para empezar a guardar toda la información, por ejemplo, del usuario y todas las cosas que tú necesites guardar en una base de datos. Esto significa que, por ejemplo, si tú creas un archivo en un sistema operativo, por ejemplo, Linux, y ahí creaste tu base de datos y después quieres mover ese archivo a un sistema operativo, por ejemplo, como Mac o Windows, no vas a tener ningún problema de compatibilidad a pesar de que son arquitecturas de sistema operativo diferentes. Esa es una de las grandes ventajas que tiene SQLite, que te puedes mover de plataforma y no va a tener ningún tipo de error. También otra de las características principales es esa compatibilidad con versiones anteriores y también esa compatibilidad a la reversa de que, por ejemplo, tú a través de una versión 3 vas a poder leer versiones de por ejemplo, una versión 3.3, pongámosle, y esa versión quiere leer una base de datos que fue creada con una versión 3.0, no vas a tener ningún tipo de problema. Supongamos que tú tienes una base de datos que creaste en la versión, por ejemplo, 3.1. Entonces, a través de las actualizaciones, por ejemplo, te pasaste a la 3.3, entonces vas a poder leerlo. Igual, las versiones viejas van a poder leer las versiones nuevas sin ningún problema, ya que la fundación de SQLite se ha comprometido a que esta característica sea así, ¿verdad? Que no importa la versión que tengas, siempre sea, por ejemplo, la versión 3, pero esté en esta versión principal. A través de la versión 3.1, 3.2, 3.3 se puedan leer esos archivos sin ningún problema. Sería como el metaverso de SQLite. Vamos a hablar de los límites que posiblemente no sea tan límites después de que los escuches.
pero tal vez por el proyecto que vas a manejar, sí podría ser un límite, pero si tal vez eres un estudiante o una persona que le gusta como aprender nuevas tecnologías, entonces veremos las principales características de este motor de base de datos. Por ejemplo, el tamaño máximo de información que puede contener una base de datos sería hasta de 281 terabytes. Estamos hablando de 281.000 gigas, para que te des una idea de cuánta información puede almacenar SQLite. También el número de tablas. Cada vez que tú creas una tabla en la base de datos, se le asigna una página para poder, por decirlo así, leer esa tabla. Entonces tú vas a poder crear hasta 2 billones de tablas en tu base de datos. También puedes crear un gran número de columnas. Por ejemplo, puedes crear hasta 2000 columnas. SQLite tiene esa variable de configuración que se llama SQLite Max Column, que le indica al motor de base de datos cuál es el número máximo de columnas que puedes crear en una tabla, ¿verdad? Así que no vas a tener ningún inconveniente con este aspecto. También el número máximo de filas que puede tener una tabla es de 18 quintillones. 18 quintillones de registros, para que te des una idea del poder de SQLite. También el número máximo de información que puede guardar un registro, que es de 1 billón de bytes. Para hacer la comparación, imagínate que una letra o un carácter se puede guardar en threads, en 3 bytes, para que te hagas una pequeña idea. El número de máximo de tablas con el cual podemos hacer join, no sé si sabes qué es join, pero es como juntar varias tablas para hacer una sola consulta SQL. Eso significa que en el join puedo hacer un join de 64 tablas al mismo tiempo, sin ningún problema. También el número máximo de declaración SQL que puedo hacer es de 1 billón. Resumiendo todo esto, para no hacer larga la historia, imagínate que tú quieres una base de datos. Tienes que ponerte a pensar cuál es la cantidad máxima de información que necesita guardar. Entonces, SQLite te permite guardar hasta 281 terabytes de información, siempre y cuando tengas el dispositivo o el servidor que tenga esa capacidad de almacenamiento. También vas a poder crear hasta 2 billones de tablas en esa base de datos. Cada tabla podría contener hasta 2000 columnas y podría contener 18.000 quintillones de registros, y cada información de registro, como lo vemos acá, puede tener hasta 2 billones de bytes. Entonces, realmente es increíble la capacidad que tiene SQLite de guardar y gestionar la información. Bien, ahora vamos a hablar un poco del código de SQLite. Podemos ver aquí en la diapositiva que esta librería, imagínate, pesa menos de 750 kilobytes. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, imagínate que una foto de una cámara profesional ronda entre los 1 mega hasta 50 megas. Una cámara promedio, ¿verdad? Imagínate que una foto de esas pesa más que un motor de base de datos. Para que te fijes la optimización de esta base de datos y por qué es tan usada. Bien, recuerda que como es multiplataforma, esto depende de la librería que se esté usando, también depende del compilador que se utilizó, ya que, bueno, si sabes un poco de lenguajes de programación, existen dos grandes grupos: los lenguajes compilados y los lenguajes tipo scripting.
Y C es un lenguaje compilado. Significa que yo necesito escribir código y después ese código transformarlo a código binario para crear un ejecutable, y ese ejecutable ahí está corriendo mi aplicación. Sería como el famoso Ant-Man, de que a pesar de que es un superhéroe muy pequeño, tiene grandes poderes y habilidades. Lo mismo pasa con SQLite. Vamos a hablar un poco de la simpleza de utilizar SQLite en aplicaciones nativas de C++. Por ejemplo, si tú estás programando en este lenguaje de C, puedes crear directamente a través de las funciones que te ofrece SQLite una pequeña API para guardar y gestionar información utilizando estas funciones. Por ejemplo, si necesitas abrir una conexión a la base de datos, puedes usar open. Si quieres cerrarla o destruirla, puedes usar close. Por ejemplo, si quieres crear una nueva declaración de SQL, puedes utilizar STMT. Si deseas crear esta declaración SQL, puedes usar la función preparate, o si quieres finalizarla, entonces utilizas la función finalize. Todo eso lo puedes encontrar en la web oficial de SQLite si quieres ahondar un poquito más. Vamos a hablar de la rapidez de SQLite. Se han hecho estudios o test acerca del funcionamiento de SQLite y se han hecho comparaciones. Por ejemplo, se ha demostrado que en algunos casos SQLite es muchísimo más rápido que el sistema de archivos de entrada y salida de un sistema operativo. Ha llegado a ser 35% más rápido al momento de leer y escribir información que los sistemas de lectura y escritura de los sistemas operativos. Por ejemplo, aquí te muestro unas gráficas. Aquí la gráfica de la izquierda es una gráfica de lectura y aquí la de la derecha es una gráfica de escritura de SQLite comparado con los sistemas operativos como Ubuntu, Mac, Android, Windows 17 y Windows 10. Y como podrás notar, al momento de escribir 10.000 blobs, no sé si sabes qué son blobs, pero un blob es mm, un binary large object, que vendría siendo como un objeto binario largo. Entonces aquí en la gráfica, como puedes ver, aquí nos muestra el tiempo y aquí nos muestra los sistemas. Y fíjate que ese SQLite siempre está por debajo, tanto en escritura como lectura, al momento de escribir datos en disco. Entonces, para que te des la idea de lo eficiente que es este motor de base de datos. También SQLite fue escrito en el lenguaje de programación C, por eso esta letra aquí en ANSI C. Y ANSI viene del acrónimo de American National Standard Institute, que es el Instituto Nacional Americano de Estándares, para mantener el código en máximas condiciones, por decirlo así, para mantenerlo óptimo. También es posible, ¿verdad?, tener esta base de datos y poder gestionarlo a través de muchos lenguajes de programación. Por ejemplo, yo podría gestionar SQLite a través de JavaScript, a través de Python y cualquier librería que me permita interactuar con esta base de datos. También este motor de base de datos, su código es autocontenido. ¿Qué significa esto? Que no necesita de dependencias para poderse instalar. Todo el código fuente es creado por SQLite. Aquí te doy un ejemplo más o menos simple de cómo podrías escribir, por ejemplo, una función de suma con el lenguaje de programación C.
vamos a hablar también de las pruebas que se le han hecho a SQLite, y hay una infinidad de tests o pruebas que se le han hecho a este motor de base de datos. Por ejemplo, para ver el cracheo que pasa cuando se quita la electricidad, qué pasa, para ver si la base de datos está siendo mal escrita, mal formada. Hay test para entradas y salidas y ver errores, eh, ver que todo está funcionando bien. Entonces hay muchísimos tests que se le hacen a esta base de datos. Ahora, si, si tú no quieres que algo falle, entonces, si no quieres que el test falle, entonces no lo corras. También SQLite es una base de datos de multiplataforma, ya que es portable a otros sistemas operativos. Por ejemplo, podemos instalar SQLite en smartphone, ya sea Android, iOS, en sistemas operativos como Linux, Mac, Windows, Solaris y múltiples plataformas. SQLite también es de dominio público. Esto significa que es open source, pero no es Open Contribution. ¿Qué significa esto? Bueno, open source significa que yo como usuario puedo tener una copia de este motor de base de datos, y yo puedo hacer con esa copia lo que a mí se me dé la gana. Puedo copiarlo, puedo modificarlo, puedo hacerle ciertas mejoras, etcétera. Y no hay ningún problema legal con esto, ¿verdad? Pero, por ejemplo, que diga que no es de contribución abierta, significa, por ejemplo, que no, yo como persona o como programador, no puedo ponerle parches al SQLite, por decirlo así, legacy, sino que tiene que pasar por una serie de procesos que ya son propios, ¿verdad? De este motor de base de datos. Así que hay un protocolo para hacer eso. No hay libertad para poder hacer cambios y que esos cambios se vean reflejados en las versiones oficiales. También SQLite es de dominio público, ya que te da esa garantía de título de que no requieres una licencia para poder utilizarlo. Y si tú deseas contribuir al código, lo que tendrías que hacer es una sugerencia de un parche, por ejemplo, si quieres ponerle un parche, eh, y dar una solicitud para que lean tu código y tal vez puedan ese parche que hiciste implementarlo en el código fuente. Bien, ahora vamos a hablar de el CLI. ¿Qué es el CLI en SQLite? CLI significa Command Line Interface. Y lo que nos permite es que una persona pueda contribuir como un administrador de la base de datos SQLite y poder hacer consulta, ¿verdad? A través de la línea de comandos de SQLite para gestionar esta base de datos, alguna base de datos que hayas creado. También SQLite provee un programa para gestionar la línea de comando que se llama SQLite 3. Aquí te muestro a través de la línea de comandos de Windows cómo se ve SQLite 3, el CLI. Si notas ver aquí está el prompt. Y aquí ves los comandos que puedes ir ejecutando y cómo te mostraría la información aquí en consola, por ejemplo, al seleccionar una tabla.
Vamos a hablar de los tipos de datos que soporta SQLite. SQLite soporta valores tipo nulo, enteros, números reales, tipo texto. Ahora, ¿qué significa esto de nulo? Bueno, también los tipos blob. ¿Qué significa eso de nulo? Que no se encontró un valor, ¿verdad? Entonces se le asigna el valor de nulo. Entero acepta los números de los caracteres 0 hasta el 9 y con un tamaño de hasta de 8 bytes. O sea que puedes escribir como 20, 30, 100, etcétera. Todos estos números que no son decimales, que no tienen exponente. Ya si deseas ese tipo de número, entonces está el tipo de dato real que acepta valores numéricos con punto flotante. También estos tipos de datos de tipo texto eh, almacenan string con UTF-8. No sé si sabes qué es UTF-8, pero es, por decirlo así, el estándar que maneja todos los caracteres a nivel mundial. Así que no vas a tener problemas si quieres meter en la base de datos caracteres de otros países. Lo vas a poder hacer sin ningún problema. También el tipo de dato blob, que almacena un blob de data. Y vamos a hablar tal vez un poco de los tipos de datos que son un poquito más complejos. Por ejemplo, los de tipo real. Los de tipo real almacenan hasta 8 bits y este tipo de dato debe seguir los estándares de la IEEE. Y la IEEE significa el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Y para darte una idea, por ejemplo, de cómo se almacena en la base de datos un registro de tipo real, como podemos ver aquí en la figura, se asigna un bit como el tipo de signo. Por ejemplo, aquí en este ejemplo de aquí podemos ver que este número 2.23 elevado a la menos 25 se le asignaría un 0 a este registro de bit. Y en el caso de ese otro número, como tiene un signo negativo, entonces se asignaría un 1 para decir que este número es negativo. Igual los exponentes podemos ver que el número de abajo no tiene, entonces aquí iría en ceros estos 8 bits. Y en el caso del número de arriba vemos que tiene un exponente a la menos 25 y esto iría aquí. Y el resto sería para la base del número, por decirlo así, y quedaría más o menos así. Esto sería como en un registro de 32 bits. Ahora vamos a describir un poco de ese tipo de dato blob, que significa Binary Large Object o objeto binario largo. Y lo que te permite es, por ejemplo, si tú deseas guardar una imagen en la base de datos o algún archivo, lo puedes hacer a través de ese tipo de datos. Y si observas, por ejemplo, aquí en esta figura, notarás de que a simple vista, cuando guardas un blob, no se ve como algo lógico, ya que eso podríamos decirle que son números en valor hexadecimal y a simple vista no podemos identificar qué se guardó ahí. Entonces, para que te des más o menos una idea, en otros gestores de base de datos tal vez ni aparezca así, sino que aparezcan símbolos extraños y que eso no te alarme, ¿verdad? Eso significa que hay un tipo de dato ahí, tipo blob o de algún otro tipo. Y sería algo así de simple. Tú tienes una imagen y deseas guardarla en tu base de datos. Tendrías que usar algún proceso de que convierta una imagen a código binario y ese código binario resultante lo guardas en la base de datos. Por ejemplo, en JavaScript existe una clase que se llama blob que te permite, que recibe como parámetros para el constructor un arreglo
y también recibe el tipo de archivo que desea guardar. Por ejemplo, en esta línea de código de acá se está guardando un nuevo objeto de blob que lo que va a hacer es guardar un archivo HTML y le pasamos como parámetro aquí un objeto y le decimos el tipo de valor que estamos guardando. En este caso es un archivo de texto plano de tipo HTML. Ahora, ¿qué es esto de los myType? En el caso de type aquí, en este parámetro para este objeto. My es como el estándar de los tipos de archivos que se pueden compartir actualmente en Internet. Si deseas leer un poquito más, puedes buscarlo como myType y ahí te vas a ver todos los tipos de archivos que se pueden compartir a través de Internet. Ahora te voy a dar una checklist para que decidas si necesitas este tipo de base de datos o no, ¿verdad? Por ejemplo, una pregunta que debes de hacerte es si la información que vas a manejar va a estar separada por distintas aplicaciones a través de la red. En el caso de SQLite, como te había mencionado, como trabaja en un solo archivo, no tiene comunicación con otras instancias de base de datos ni nada por el estilo, sino que todo está gestionado en un solo archivo para que lo tengas en consideración. También vamos a hablar de la concurrencia de escritura. Por ejemplo, tú puedes tener un sitio web donde van a entrar múltiples usuarios y todos esos usuarios van a estar haciendo solicitudes de escritura a la base de datos. Entonces, si la concurrencia a esta base de datos va a ser mínima, entonces podrías pensar en utilizar una base liviana como SQLite. También tienes que pensar en la cantidad de información que vas a guardar, ya que SQLite solo soporta hasta 281 terabytes. Y en conclusión, si tienes dudas de qué vas a usar, bueno, la mejor opción es SQLite, ya que es una base de datos liviana, rápida, que acepta todas las declaraciones SQL y no vas a tener ningún problema por ese tema. Así que eso es todo por el video de hoy. No se te olvide suscribirte. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Y recuerda que el código te acompañe.